Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo, guardianes, y en este caso un vídeo con el que inicio mi análisis de lo que es One Piece arco por arco. Y en este caso vamos a hablar del primer arco de todos, el arco de Romance Dawn. Así que guardianes, bienvenidos en este caso y zarpemos a la nueva aventura de analizar todo lo que es la obra de One Piece desde el inicio, arco a arco. Así que vamos allá con el primer vídeo. Y guardianes, estos vídeos con el análisis arco a arco de la obra de One Piece los voy a dividir dentro de cada vídeo en 4 subapartados, en 4 partes. La primera, hablar de los protagonistas del arco. En segundo lugar, del flashback o curiosidades del mismo. El tercero, de los villanos. Y en último lugar, pues una adaptación y opinión general de dicho arco. Empecemos con el arco de Romance Dawn. Y vamos a hablar, pues en primer lugar, de los protagonistas. Y el primero de todos es Monkey D. Luffy, que al final es el gran protagonista de toda la historia. Es el héroe, un personaje muy blanco, que ya veremos, en este caso, la escala de grises que hay en One Piece, que la mayoría de personajes están en esa escala de grises. Pues en este caso Luffy es todo lo contrario, es el héroe genuino con un sentido fuerte de la justicia, con un carácter alegre, desenfadado, muy tontote, pero con una valentía absoluta, un gran corazón y muy amigo de sus amigos, con un ideal muy claro, el de la libertad, y con un objetivo como es el de ser el rey de los piratas, buscando encontrar el legendario tesoro One Piece, ya que el único que lo ha encontrado es Gold Roger, con, en este caso, su tripulación, que contará con 10 nakamas que irá encontrando a lo largo de su viaje y que lo veremos viendo arco tras arco. El segundo protagonista, hablaríamos de Kobe, un personaje que es un paralelismo claro con Luffy, con un sueño muy similar al de Luffy, aunque, digamos, el otro lado de la moneda, es decir, convertirse en oficial de la marina, pero vemos un personaje que no tiene la valentía de Luffy para buscar su sueño, que es el de convertirse, como he dicho, en oficial de la marina, y que lleva 2 años formando parte de la tripulación pirata de la infame, en este caso, Capitán Alvida, pero le falta valentía para rebelarse hasta que conoce a Luffy, se convierten en amigos y tras Town, que es en este caso la última isla que va a formar parte de este arco de Romance Dawn, no se enrolará en las filas de la marina. Y por último, en tercer lugar estaría Roronoa Zoro, cazador de piratas, con un claro código moral y basado todo en el honor, con un sueño, el de convertirse en el espadachín más fuerte del mundo, dueño de 3 espadas y practicante del Santoro o el estilo de 3 espadas. Vemos que a lo largo de este arco se convertirá en el primer nakama de Luffy tras ayudarle a escapar de la base de la marina de Town, donde iba a ser ejecutado únicamente, y aquí vemos ese carácter y el honor que tiene Zoro, únicamente por golpear a la mascota del hijo del capitán de la base, en este caso Helmeppo, hijo de Morgan Mano de Hacha, cuando el lobo de este iba a atacar a Rika, una niña del pueblo. Ahora, guardianes, pasamos al bloque 2 del vídeo, es decir, vamos a hablar los flashbacks que se incluyen dentro del arco de Romance Dawn, que son 2 fundamentalmente. El primero, que nos va a dar origen, un poco contexto al sueño de Luffy, cómo tiene, en este caso, sus poderes. Para eso nos tenemos que retrotraer a un Luffy de niño, que vemos que ya tiene como objetivo convertirse en pirata, viendo que idolatra al pirata Shanks el pelirrojo y a su banda de piratas, en este caso la banda del pelirrojo, que tenía su base en el pueblo de Luffy. Vemos cómo Shanks y Luffy son bastante cercanos. También en este momento del flashback, Luffy ingiere, en este caso, una fruta, una Akuma no Mi, presentándonos, en este caso, uno de los grandes poderes de lo que va a ser el universo de One Piece, es decir, aquellos portadores que ingieren estas frutas, estas le dan un determinado o algún tipo de poder. En el caso de Luffy ingiere la Gomu Gomu no Mi, que luego veremos que tendrá bastante misterio e incógnitas y que mucho más adelante se responderán. Y fundamentalmente lo que hace es que esta fruta le da a Luffy la propiedad de ser un hombre de goma, aunque este tipo de poder tiene una contramedida, y es que a los usuarios de Akuma no Mi el mar les repele y no
pueden nadar. También este flashback, guardianes, creo que es muy importante porque nos ayuda a entender por qué va a ser tan importante el símbolo y por qué Luffy lo va a considerar así del sombrero de paja. Y además teniendo en cuenta de que al final a los piratas liderados por Luffy se les consideraría los piratas del sombrero de paja, los muy iguales. Y es que este sombrero de paja pertenece a Shanks, que se lo deja en prenda a Luffy para que se lo devuelva cuando este se convierta en un gran pirata, haciendo así como una especie de pacto de sangre con dicho sombrero. Y el segundo flashback, ya pasando al mismo, guardianes, es también darnos un poco contexto del sueño y del objetivo de Zoro, que al igual que Luffy nos tenemos que retratar a cuando este era pequeño y vemos su entrenamiento para obtener la mayor maestría de la espada en un determinado dojo. Vemos aún, en este caso, Zoro, que es un alumno aventajado, aunque este no podía vencer a la hija del maestro del dojo, Kuina, que se convierte como en su objetivo o a esa espadachina a la que vencer y en este caso pues seguir creciendo en cuanto a su nivel de maestría con la espada. Esta compartía el mismo sueño que Zoro, es decir, convertirse en la mejor espadachina del mundo. Sin embargo, muere en un extraño accidente. Zoro, muy afectado por la muerte de su amiga, asume el sueño de esta, o el sueño de ambos, el de convertirse en el mejor espadachín del mundo, cargando con el símbolo, en este caso, de que era su amiga, que en este caso es su espada, la Wado Ichimonji, que la tendrá a lo largo de toda la obra de One Piece. Ahora, guardianes, pasamos al tercer bloque del vídeo. Vamos a hablar de los villanos, que fundamentalmente yo los dividiría en tres en este arco de Romance Dawn. El primero, Higuma, que forma parte de lo que es el flashback de Luffy, líder de los bandidos de la montaña, que en el flashback de Luffy lo secuestra y lanza al mar, que esto es lo que provoca que Shanks tenga que salvarlo de ahogarse y de ser devorado por el rey marino, perdiendo su brazo izquierdo en el mítico panel del manga. Higuma acaba siendo, en este caso, devorado por este rey marino. Luego, la segunda sería la capitana pirata Alvida, líder de su banda pirata, caracterizada por un peso descomunal, un culto claro al hedonismo, y se cree la mujer más bella del mundo. En cuanto a su poder, pues reside en esta maza de hierro que siempre la acompaña y que la verdad es bastante terrorífica, hasta que es totalmente derrotada por parte de Luffy, que es cuando consigue que Koby deserte y, digamos, se lance a buscar sus sueños, es decir, convertirse en un oficial de la marina. Y por último, el tercero de los villanos sería el capitán de la marina Morgan Mano de Hacha, capitán de la base marina del Sealstown, que se caracteriza por su crueldad, egoísmo, egocentrismo, actuando como un auténtico caudillo que tiene subyugado al pueblo. Su poder se basa fundamentalmente en el hacha gigantesca de su brazo derecho, y su régimen del terror cae tras ser derrotado por Luffy y Zoro, consiguiendo una regeneración en la base de la marina del Sandstown, y ese es el momento en el que Koby se une y empieza su viaje y también su formación para convertirse en un oficial de alto rango de la marina. Y ya, guardianes, para ir finalizando el vídeo vamos a hablar del bloque número 4, es decir, un poco la adaptación de este primer arco y mi opinión sobre este arco de Romance Dawn. Respecto a la adaptación, vamos a hablar primero del manga. En este caso, lo que es este primer arco abarca desde el capítulo 1 hasta el 7 completos del manga. Mientras que en el anime serían del capítulo 1 al 4, pero hay un gran cambio, y es que lo que es un poco el pasado, flashback, contexto de Zoro respecto a su sueño no viene dentro del propio arco de Romance Dawn o entre eso o el capítulo 1 al 4, sino que viene después, es decir, el anime hace un cambio y lo aleja hace bastantes capítulos, hasta el capítulo 18, en el momento en el que la tripulación se encuentra acudiendo a lo que será el Baratie, un cambio, en este caso bastante sustancial. En cuanto a la opinión general de este primer arco, creo que es un primer arco corto, pero creo que es perfecto para presentarte al personaje, presentarte las Akuma no Mi, lo importante que son, el mensaje de la obra. Ya te presenta el primero de los Nakamas, además alguien tan icónico como es Roronoa Zoro, uno de los personajes más épicos, más molones de toda la obra. Se nos presenta
otro personaje como es Kobe, que digamos que es un trasunto de Luffy diferente, con un sueño como es convertirse en la marina, que digamos que sería la cara, digamos la otra cara de la moneda de Luffy, siendo muy diferente. También creo que Oda ya te deja claro en este primer arco que los villanos no solo van a ser piratas, que puede haber piratas buenos con un código, en este caso como es el propio Luffy, Shanks, y luego puede haber piratas como Alvida, que son realmente crueles, pero en el otro lado, en el que se consideraría el lado de los buenos, en lo que es la marina, en un lado en el que va a estar Kobe, también va a haber villanos, en este caso un auténtico caudillo, cruel dictador, como es el propio el capitán Mano de Hacha, Morgan Mano de Hacha. Entonces, creo que ya en muy pocos capítulos Oda ya te pone en un preaviso de que su universo, en su mundo, en el mundo de One Piece, ni los malos ni los buenos van a ser tan buenos, ni los malos van a ser tan malos. Va a haber muchos grises y sobre todo va a haber mucha epicidad y personajes, en este caso muy interesantes ya de primeras, como son el propio Luffy, Zoro o Kobe. Y poco más, guardianes, por nada. Si os ha gustado este vídeo analizando el primero de los arcos de One Piece, en este caso el arco de Romance Dawn, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros para más contenido de anime, manga, bueno, ya sabéis, un poquito de todo. Continuaré, en este caso, analizando los diferentes arcos. El próximo es el arco de Orange Town. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el vídeo, qué os ha faltado, alguna cosita que queráis comentar respecto a este primer arco de One Piece. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.